Muy buenos días, miércoles 26 de noviembre y bienvenido a otro programa de 30 Online, el último programa del mes de noviembre. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo va? Bien. Sí, es verdad, el último programa del mes de noviembre. Último programa del mes de noviembre. ¿Nos quedan cuántos? ¿3 o 4 para fin de año? Y nos quedan 4 hasta fin de año, vamos a seguir, si Dios quiere, hasta el 31. 31 no, de la noche. 24 cae miércoles también. 24, bueno, algunos sí, haremos algún cambio como Sí, para ir, pero igualmente estaremos. la gente va a tener hasta fin de año 30 Online. Ven, 5 bloques con todo. Y sabe que tenemos dos temas que son en realidad temas bastante importantes, ¿no? Temas estructurales. Uno tiene que ver con el cambio climático con el que vamos a arrancar, ¿no? Esto de la agricultura que tenemos, el momento que tenemos y el estudio del cambio climático, ¿no? Esto de la emisión de gases de carbono, todo esto que vamos viendo un poco. Y también desde la agricultura tratamos de ver cómo somos capturadores de ese tema de emisión de carbono. Y por el otro lado, el otro tema estructural tiene que ver con energías renovables. Así que también nos vamos a meter en esto. Veo que hablamos mucho de etanol, de otro tipo de energías. Bueno, la Argentina es un gran productor de estas energías, o potencial productor de estas energías renovables. Así que vamos a charlar sobre esto. Bueno, y también vamos a hablar de la actualidad, no solo estas cuestiones de fondo, estructurales, sino también de lo que pasa en los mercados, con gente de FIFRA, que es la Federación de Industrias Frigoríficas de la República Argentina, ahí en el mercado de ganados, después con Leonardo Pier Batiste, y vamos a hablar también del mercado de granos, hombre asesor de la Federación de Acopiadores de Cereales, así que digo, la actualidad también va a estar. Y vamos a cerrar con el tema política, así que lo tenemos a Juan Carlos Morán, exdiputado, un hombre que ha trabajado muchísimo desde la coalición cívica, trabajó muchísimo para el campo, hombre del interior también, como para analizar con él un poco qué pasa con el tema. Juan Carlos Morán fue el primero en denunciar a los Kirchner por enriquecimiento ilícito, digamos, ¿no? De esto debe ser, no sé, 7, 8 años, así que va a ser un programa caliente, dicho usted. No, y aparte ese hombre, aparte es hombre que conoce mucho de Lilita Carrió, que fue quizás el actor político de las últimas horas en la Argentina, así que va a ser bueno también pensar un poquito con él cómo viene el futuro de la política en nuestro país. Bueno, y arrancamos con clima, cambio climático, esto que de repente desde la cadena agroindustrial nos preocupa muchísimo. Lo tenemos a Pablo Canciani, es físico, yo le preguntaba justamente a él de dónde venía su ciencia dura, es justamente físico, doctor en física de la Universidad de Buenos Aires, y él trabaja mucho en lo que hace justamente todo este tema de cambio climático, en el CONICET, en el UID, en la UTN, en la pastoral social. Yo trabaja que los mucho. Tiene unos currículos imposibles para la televisión, digamos. Larguísimo, pero bueno, de investigador. Para presentarlo completamente, yo igual lo conozco bastante, lo he visto en jornadas de CREA, siempre ha estado ahí apoyando y todo, y trabaja mucho para el tema también de la industria bodeguera. Bien, un gusto tenerte, Pablo, bienvenido, en el programa. Muchas gracias por venir. Gracias, un gusto estar acá. Yo te hacía una primera pregunta, ¿no? Que es algo como estructural. Hay como una especie de debate si realmente el cambio climático es el que está generando los grandes cambios que vemos ahora, sobre todo los que impactan en la agricultura, los que impactan también en el día a día de la gente, ¿no? Sí. Este tema, uno dice, che, los inviernos eran más largos y más fuertes, ¿viste? Dice gente que tiene ya 50 años para arriba. Muchos ya jóvenes dicen, che, pero yo me acuerdo que antes me ponía campera y de repente ahora hace calor, frío, más todos estos temas que venimos teniendo en los últimos 3 años, secas espantosas, lluvias, inundaciones. ¿Hay correlación o no? Sí, digamos, acá hay que entender una cosa, y es que a partir de la revolución industrial, la actividad humana ha cambiado el planeta. De hecho, en 2012 en Londres, una conferencia internacional que juntó a gente de las ciencias duras, de las ciencias sociales y de la política y de la ética, discutió el tema y se confirmó ahí la necesidad de denominar esta área como antropoceno, esta época de la humanidad. ¿Por qué? Porque las actividades del hombre rivalizan con los niveles de energía y de cambios que manejaron las eras geológicas. El problema es la velocidad que estamos haciendo esos cambios. Entonces, hoy a veces se complica la identificación de algunos de los problemas, en particular el cambio climático. ¿Por qué? Porque tenemos la variabilidad natural de los sistemas naturales superpuesta con esta tasa de cambio infernal que le está imponiendo el hombre a la naturaleza. Entonces, cuesta definir cosas, pero por suerte, a medida que avanza el conocimiento, podemos trabajar con observaciones que lamentablemente en nuestro país nunca valoramos el tema de registrar datos
que pueden ser desde el que corresponde al Estado registrar toda la parte de variabilidad meteorológica, hidrológica y demás, y también al productor, que es registrar la finología de sus cultivos, Claro. como para él mismo también poder trabajar con eso y poder trabajar con los investigadores del INTA, del CONICET, quien quiera trabajar con ellos. ¿Cuán real es el cambio climático, digamos, no? Porque vos decías, estamos viviendo una nueva era, digo, ¿desde cuánto ha cambiado la cosa? Porque hace 15 años hablaba de cambio climático y parecía el fin del mundo. Y hoy es como que el tema bajó. Quizás es una percepción personal, digamos, ¿no? Bajo en intensidad mediática, pero no en intensidad Claro, del daño, ¿no? el daño aumentó. Claro. De hecho, los procesos de crisis climáticas o crisis meteorológicas, en realidad, que decir, los eventos meteorológicos han matado más gente en los últimos 30 años que todos los desastres naturales combinados. Inclusive los desastres climáticos han matado más gente que la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, la situación que se está dando es de un sistema cada vez más inestable, que está buscando un nuevo estado de equilibrio que no sabemos cuál va a ser a partir de todas estas perturbaciones, donde la suma de las distintas causas, entre las que lamentablemente se cuenta la agricultura como víctima y victimaria, a la vez. Sí, claro. De hecho, Debe ser de los pocos, ¿no?, que cumplen con ese doble rol. Claro, de hecho, ¿por qué? Porque la agricultura es una componente muy intensa de la sociedad en todo el planeta. Sí, lo básico, la producción de alimentos. Sí, sí. Y genera problemas por distintos problemas de prácticas y de expansiones no planificadas adecuadamente y de modelos de producción, pero a su vez recibe los efectos de esto. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio, y hay distintos estudios que dan resultados similares. La deforestación en Chaco y Amazonía ha generado, sin considerar el cambio climático por gases de efecto invernadero, un aumento de 1 grado en la primavera en la zona del Chaco y Pampa Húmeda. Solamente la deforestación. ¿Y después qué otros factores pueden influir en cambios así? Y digamos... Por la deforestación, digo, para nosotros es lo más común, ¿no? Claro, sí, sobre todo la deforestación, digamos, del Chaco, Paraguay, en Argentina, Paraguay, en Amazonía, en Brasil, y de la selva del mato atlántico. Ahora, en esto también hay que ver el área, digamos, el área verde, ¿no?, capturadora de dióxido de carbono que tenés, Sí. ¿no? Porque hay mucho monte, que es un monte que prácticamente vos lo ves y tiene 3, 4 hojitas, un monte achaparrado. Claro. Tal vez él es el que ha quedado de esos primeras desmontes, ¿no? Sí. Y uno dice, si en esos lugares vos lo cambiás y ponés una forrajera media térmica, que mide 1,5 metros de altura, que tiene una hoja de este tamaño, que es perenne, vos en realidad estás capturando también Por dióxido de eso, carbono, ¿no? claro, por eso hay que ver las cosas. En realidad, en la captura y fijación de dióxido de carbono intervienen 3 factores. Los bosques, que es lo que la gente ve, Claro. pero no todos los bosques nacieron iguales. Un bosque implantado con especies no nativas, como puede ser el eucalipto, en realidad genera más emisiones de gases de efecto invernadero que un bosque nativo. Un bosque nativo puede fijar dióxido de carbono. Un bosque de eucalipto, como está demostrado en un trabajo que hizo el doctor Jovaje, emite gases, poderosísimos gases de efecto invernadero, y además seca el suelo, seca las napas. Emite más de lo que captura, mirá vos, o sea que en realidad tiene un efecto más nocivo. El efecto del eucaliptus fuera de su zona de origen, que es Australia, es nocivo. Que es la gran parte de la forestación que hay en Argentina. digamos. Exactamente, eso está demostrado en publicaciones del CONICET, en revistas internacionales. Lo mismo pasa con las plantaciones de eucaliptus en Uruguay para las papeleras, que son mucho más dañinas que las papeleras. De hecho, hay trabajos en la Universidad de República donde demuestran que los bosques de eucaliptus están secando las napas de Uruguay en las zonas trigueras más ricas de Uruguay. ¿Y se puede hacer forestación sustentable? Sí. El problema del ambiente es ver cómo pasamos de hacer las cosas que estamos haciendo mal a hacerlas bien y generar, reducir los costos, que para nosotros los costos no son meramente económicos, sino que son ambientales y sociales, o sea que hay que reducir todos los costos, y el balance de costo final del producto debe contemplar todos esos costos para tener un valor real del producto, para llegar a un modelo donde este enfoque integral, que por ejemplo lo propone el doctor Walter Penge, permita que la rentabilidad sea real. Si no, tengo un traslado de costos a otros sectores de la sociedad, por ejemplo, a través de los impactos del cambio climático, o la desertificación, o la deforestación. Es tan difícil, digo yo, ¿no? Hoy, con toda la tecnología que hay, los avances que tenemos a nivel tecnológico, que países como Estados Unidos, como China, como India, que son tal vez los más grandes, digamos, emisores, ¿no? Sí. No solo de dióxido de carbono, sino de un montón de otras cosas que joroban en el clima. Sí. Es tan difícil que hoy con esa tecnología uno diga, flaco, vos en tu fábrica tenés que
digamos, reprocesar esto, tratar de transformar aguas sucias que estás emitiendo? Porque yo veo que en las grandes reuniones nadie termina de decir, cortemos esto de una vez por todas en 10 años y frenemos el tema del cambio climático. Se puede hacer. Muchas de las tecnologías son tecnologías de hecho viejas. O sea, los digestores de residuos agrícolas para producir gas metano, que se puede usar en calefacción, en la pequeña empresa rural y demás, se conoce desde hace décadas. Sí. Sin embargo, no se promueve. ¿Por qué? Porque hay una conjunción de factores. Por un lado, el concepto económico de maximización de la renta, en lugar de optimizar el flujo de ganancia a lo largo del tiempo. O sea, apuntamos mucho, por el tipo de economía que tiene el mundo, a ganar mucha plata en poco tiempo y lo que venga después, que es el diluvio. En lugar de pensar cómo hacemos para que esta actividad que yo hago perdure en el tiempo, genere actividad, genere riqueza y genere bienestar. ¿Ese no es el rol de la interacción pública-privada la que tiene que generarla? Porque si vos tenés un Estado que te convoca, que te sientan los principales industriales, que te fija el que pone los medios para que los medios miren cara a cara al tipo que lo está hablando, en realidad, ¿no? Y bueno, pero ahí tenés que trabajar con el rol de lo que llamamos el ciudadano. O sea, todos nosotros somos ciudadanos, pero tenemos escaso compromiso. El rol de los medios, como ustedes, que deben informar al ciudadano de la tecnología, de las leyes, de la ética, etcétera. Y el rol del empresario responsable, que se compromete con la sociedad donde está inserta la empresa. Por eso, en los modelos de economía ecológica es mucho más importante la pyme que la mega empresa. Pues la pyme tiene un compromiso con la sociedad donde está inserta. La mega empresa no necesariamente, o tiene un compromiso genérico tipo barniz. Entonces, cuando uno logra un modelo, que es como funciona un ecosistema, todos integrados, un modelo de desarrollo integrado, uno puede trabajar en esta dirección. Pero el problema que se necesita es que hay que cambiar a nivel regional y global ciertos paradigmas, porque si una región sola adopta esos esquemas, como empieza a calcular la rentabilidad de su actividad económica y social de otra manera, aparentemente pierde rentabilidad frente al resto del mundo. O sea, tiene que haber una especie, como diría Francisco, una conversión a nivel global de los modelos económicos de desarrollo. O sea, esto no es crecimiento, esto es desarrollo en serio. Y ahí tenemos que empezar a ver, por ejemplo, gran parte de lo que vemos en la inseguridad en nuestras regiones tiene que ver con el modelo de agricultura extensiva, que funciona con poca demanda de mano de obra y con los cambios ambientales que generó, que expulsa a la gente. Sin embargo, gente como Walter Pengue, hay un programa internacional de la FAO sobre ese tema de la recuperación de la pyme rural, con diversidad de producciones, también copiando un poco cómo funciona el modelo ecológico, con muchísimo más valor agregado, con lo cual generamos en realidad más riqueza, diversificación de productos para tener una economía más sana, y además podemos proteger la sociedad y el ambiente. Pablo, ¿cuál es el modelo agropecuario, digo, que hoy digas, este modelo es sustentable, digo, no hablando de países? Mira, hay toda una discusión. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del modelo agropecuario tenemos que considerar no solamente cambio climático, sino degradación de suelos. Argentina es uno de los países que tiene mayor parte de su territorio degradado. Un 30% del territorio argentino está severamente degradado. Inclusive la provincia de Buenos Aires tiene problemas de degradación severa, que no se ven como un desierto, o sea, no lo vemos, pero lo vemos con falta de oligoelementos en el suelo. Y eso todo requiere un trabajo de una asociación entre el Estado y el productor. Claro. Para regular, para proteger al productor que invierte en mantener su suelo bien. Sí. Hemos abandonado la ganadería. Estaba leyendo un informe mientras esperaba sobre el problema de recuperar la ganadería argentina. La pampa húmeda es un territorio donde los animales que existieron, inclusive que ya habían desaparecido cuando llegaron los españoles, fueron reemplazados por la vaca y el caballo en el rol ecológico. Entonces, una ganadería manejada con criterio, viendo bien a campo sobre todo, porque el tema del feedlot también está un montón de tema de calidad, de contaminación muy puntual, muy incentivada en una región chica. Una puede funcionar con rotación para recuperar la capacidad del suelo e inclusive ayudar a combatir el cambio climático. Pero los modelos son así como los países nórdicos, digamos, en donde tienen, digo, cada productor, creo que la media es de 7 hectáreas, tienen 2 de bosque, 2 de trigo. No, acá sería un poco mayor la escala, porque tenemos otro tipo de extensión, obviamente. Sí. Pero sería un modelo más de estancia chica a chacra grande, ¿no? A lo que se apuntaría. Pero con diversificación y demanda de mano de obra, o sea, generación de trabajo, generación de riqueza a través de la diversidad. Tengo la última, Pablo.
¿Cómo viste en los últimos 10 años, vos que estás en el CONICET y has visto mucho de estas cosas y seguramente también muy relacionado con el INTA en algunos trabajos, con el INTI, se avanzó todo eso porque hay mucha investigación, hay mucha inversión en ciencia y tecnología, ¿no? El pregunto es si ese tipo de investigación que se ha hecho y tanta inversión y tanto científico, digamos, tiene su correlato en esa investigación, en la aplicación de todas estas cosas, en que los gobiernos, las municipalidades, en hacerle llevar desde el Estado estas cosas y tratar de generar estos cambios, ¿no? Sí, que no me parecen tan difíciles. No, ahí hay dos problemas. Primero, que en realidad todavía la inversión argentina es chica, para lo que debería ser para fomentar el desarrollo. O sea, una inversión pública. La inversión pública en ciencia y técnica debe superar el 1% del PBI, y la inversión privada, acompañada de inversión pública, debería ser por lo menos entre el 0,5% y el 1% del PBI, para que eso repercuta en la sociedad. Eso por un lado. En segundo, Perdón, ¿y hoy en cuánto estamos? Y en total estamos en el 1% entre las dos. La mitad, digamos. Y el grueso es del Estado. Y achicándose. El problema que hay todavía en Argentina, y eso lo vimos nosotros cuando interactuamos con el sector vitivinícola, es que la mayor parte del empresariado no lo ve como algo que le sirva. Y por otro lado, como el investigador, las comisiones de que lo evalúan, sea en el CONICET, en el INTA en menor grado y en el INTI, apuntan más al esfuerzo de publicar en el exterior. Claro, tener referatos en que realmente vos demuestres que me ayudaste a mí en toda una zona a cambiar la lógica de General Guido en la cuenca del Salado, donde puede haber Claro, entonces el investigador está tironeado entre su responsabilidad social y lo que le exige el sistema, y la falta de comisiones interdisciplinares en el CONICET, en el INTA y en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Qué bueno, muy bueno. Muy interesante. Pablo, muchísimas gracias. La verdad que me quedo con un montón de preguntas para hacerte. Esperemos poder volver a invitarte y que vengas a contarnos muchas de estas cosas, porque la verdad que en el sector de agro y cadena agroindustrial esto preocupa mucho, y hay mucha gente joven, y creo que lo importante por ahí de este programa y de estas cosas es que estamos llegando a cabezas jóvenes a través de las redes y todo, claro, y en ellos uno va, claro, ¿no? sí, lo mismo que a jóvenes profesionales y todo. Así que muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes, y estamos haciendo lo que decíamos antes, divulgar para que la gente pueda decidir. Muy bien, muchas gracias. Bien, nos vamos al segundo bloque, nos vamos, y tiene continuidad con porque nos vamos a meter también en lo que tiene que ver justamente con darle soporte a las energías sustentables, ¿no? Y yo lo escuchaba a Pablo hablar de los feedlots, y me acordaba de un productor de vacas lecheras en Estados Unidos, 15.000 vacas, transforma todo eso en biogás, lo transforma en energía eléctrica, no le queda un solo gramo de nada, de desecho, todo. Lo que menos le importa es engordar un animal. Exactamente, está metido en eso. Así que bueno, lo tenemos a Rodrigo Herrera Vegas, director de Sustentator y especialista en energía renovable, que nos va a contar ahora en este segundo bloque cómo está la Argentina y qué podemos hacer para mejorarlo. Espérenos un minuto y medio.